Bueno, se fue el 2018, un año bastante difícil, bastante complicado, lleno de emociones. Y quiero darle las gracias, primero que todo, a mi padre, mi familia, mis hijos, mis abogados, las ONG de derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional, y a todos los venezolanos que levantaron la voz y que lucharon y que hoy permiten que yo desde Perú esté dando este mensaje, que lucharon por mi excarcelación. Gracias a esos que a través de las redes sociales siguen luchando y levantando la voz por los que no tienen voz. Gracias a la resistencia. Gracias, Venezuela, por seguir creyendo que puede salir adelante. Vamos a seguir luchando y vamos a seguir batallando. 2019 es un año en el cual debemos derrocar a Maduro, debemos derrocar la narcodictadura, debemos recuperar la libertad y la democracia para nuestro país, debemos liberar a todos nuestros presos políticos y se hará justicia. Habrá justicia en Venezuela. Seguiremos luchando. Libertad, fe, fuerza y esperanza. Unión en las acciones, unión en los criterios. Libertad. Gracias, Vilca Fernández. Así estamos abriendo nuestro espacio de este momento, de esta hora, con Vilca Fernández y su mensaje a la nación. Es 24 horas, Voz de la Libertad y la Democracia, en unos programas especiales con motivo de romper un poco el blackout y llevarle parte de la información, o por lo menos la más importante información que recibimos de periodistas y medios responsables y serios. La coproductora del programa es Beatriz Galindo, los productores generales son Argimiro Rodríguez y Natalia Rodríguez. El más reciente trabajo de Orlando Goncalves para la prensa internacional está dedicado a los cambios de la nueva era. Es realmente bien interesante por lo que pedí que porque no nos hablaba hoy justamente de ese artículo que él publica en alguno de los periódicos más importantes de Europa y los Estados Unidos, y esto es lo que nos dice. Atención. Napoleón, como siempre, un gusto saludarte y feliz año para ti y para toda la audiencia. Efectivamente, el primer artículo de este año va un poco orientado a una tesis que vengo manejando desde hace varios años, de que no estamos en una era de cambios, que estamos en un cambio de era. Y eso produce, eso es mucho más profundo, mucho más radical y produce unos cambios, unos ajustes y unos desajustes que influyen en la vida de los países. Contra todo pronóstico, por ejemplo, recordemos el plebiscito de la paz en Colombia, o recordemos el Brexit en Gran Bretaña, la elección de Trump en los Estados Unidos, Macron en Francia, Macri en Argentina, López Obrador en México y más recientemente Bolsonaro en Brasil. Todos estos cambios, muchos de ellos se dieron contra todos los pronósticos. ¿Por qué? Porque, repito, estamos en un cambio de era y esto genera ciertos desajustes. Ahora, en todos estos países donde se generaron estos cambios, hay algunos denominadores comunes que a veces, por estar pendiente del resultado, no vemos lo que hay por debajo y cuáles fueron las razones por las cuales se produjeron esos resultados que, repito, muchos de ellos contra todos los pronósticos. Por ejemplo, en todos estos países, en todos, incluidos los Estados Unidos, la desigualdad y la pobreza siguen presentes. Hay un desgaste de las instituciones del Estado, hay la percepción de que o hay desgobierno o se gobierna para unas élites, para un grupos pequeños de élites. Hay un hartazgo de la población con respecto a la política. La corrupción está presente y ha hecho daño y ha mermado enormemente la finanza del Estado. La brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor. El aumento de los ninis son los jóvenes que ni estudian ni trabajan, y en algunos países la injerencia de ciertos grupos empresariales, no solo ahora directamente sobre el Ejecutivo, sino sobre los poderes legislativos y en ocasiones el judicial. Todo esto ha generado estos desajustes y por eso ha surgido personajes como Bolsonaro, como Trump o como López Obrador. Y entonces todo eso, lo que más me sorprende es la miopía de mucha dirigencia, no solo política, también empresarial, la incapacidad de leer
estos cambios y la incapacidad de entender que los cambios hoy en día se producen a diario a una velocidad impresionante y que la constante de hoy en día son los cambios. Ahora, siguen, por ejemplo, la buena parte de la dirigencia política actuando en función de la politiquería de antes del siglo pasado, con la compra de votos, con el gamonal, metiéndole miedo a la población, manipulando a la población y en ocasiones hasta comenzando a jugar a la antipolítica. Y quienes venimos de Venezuela sabemos cuánto cuesta jugar a la antipolítica y el costo que todavía se está pagando. Ahora, hay dos reflexiones que yo hago en este artículo y la primera es: la democracia tiene que evolucionar a proteger más al ciudadano, a darle una mejor calidad de vida al ciudadano, a satisfacer sus necesidades, pero sobre todo a darle la oportunidad para que el ciudadano con sus propios esfuerzos pueda acceder él a una mejor calidad de vida. ¿Hacia dónde tiene que evolucionar? No lo tengo claro, lo sigo estudiando, lo sigo pensando, lo sigo debatiendo, pero tiene que evolucionar. Ya la democracia, tal cual como la conocemos, no está dando respuestas a la población. Y la segunda reflexión tiene que ver con la comunicación política. Esta ha evolucionado enormemente y hoy cuenta con muchísimas herramientas adicionales. Pero todo esto hay que ponerlo al servicio del nuevo liderazgo, nuevos liderazgos que están basados en causas, liderazgos que inclusive ni siquiera ellos se dan cuenta que son líderes, pero que sus acciones tienen impacto y transforman sociedades. Todo esto, todo este liderazgo nuevo, tenemos que apoyarlo, tenemos que estimularlo. Y en la región, 9 países a lo largo de este año van a tener elecciones. Ellos son El Salvador, Ecuador, Panamá, México, Guatemala, Uruguay, Argentina, Bolivia y Colombia. Es una brillante oportunidad para que los ciudadanos tomen el protagonismo en sus manos y elijan a los mejores dirigentes para que puedan ellos manejar los destinos del Estado. Le toca al ciudadano empoderarse y saber elegir, informarse y elegir a los mejores, que los hay. Buena audiencia, nos vemos mañana. Es el comentario de Orlando Goncalves exactamente sobre su posición de lo que está pasando en el mundo entero. Lo que pasó en Venezuela, lo que después pasó en otros países por la democracia, porque la democracia, como dice Orlando Goncalves, tiene que evolucionar. La dirigencia política de los años 80 y 90 o 90 no quisieron escuchar a los notables dirigidos por, entre otros, por Arturo Uslar Pietri, y miren a lo que llegamos. Porque volvemos a repetir lo que dice Orlando Goncalves: la democracia tiene que evolucionar. Es el mejor sistema, con todas las imperfecciones, pero si no evoluciona, vamos a seguir cayendo los países en desastres como, por ejemplo, eso que llaman chavismo. Seguimos con la información. Por su parte, el nicaragüense Sergio Ramírez escribe en el New York Times lo siguiente: la escogencia hoy no es entre revolución o imperialismo, no, sino entre autoritarismo y democracia. Y surge para mí otra lección insoslayable entre izquierda democrática e izquierda autoritaria. El escritor nicaragüense reflexiona sobre la historia de los movimientos antiimperialistas de América Latina y su deriva autoritaria en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Este es el primer ensayo de la Revolución de los 60, una serie que conmemora el 60º aniversario de la llamada Revolución Cubana y su papel en América Latina y sus relaciones con los Estados Unidos.
Algunos de los hechos por los que hace recordado estas primeras horas del 2019 son los siguientes. El narcorrégimen denuncia la actitud intervencionista de Pompeo por unir fuerzas con el gobierno de Bolsonaro. El Ministerio de Exteriores de Venezuela ha rechazado la actitud intervencionista del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, por la reunión que ha sostenido este miércoles con el gobierno de Jair Bolsonaro para formar un frente común contra los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, a los que Washington y Brasilia consideran dictaduras. Jair Bolsonaro ya es el nuevo presidente de Brasil, pero el país empezó a cambiar antes. Las semanas previas estuvieron signadas por el impulso de propuestas que se alejan del pasado reciente, como políticas más flexibles en el control de armas, el incremento de la deforestación en el Amazonas, una aproximación diplomática con Estados Unidos y los ataques a la prensa. Por otro lado, los tres retos a los que se enfrentará Jair Bolsonaro en el 2019 son los siguientes. El desempleo, la tasa de desocupación en Brasil, que era de 6.9% en el 2014, aumentó al 12.5% en el 2017, es decir, en ese periodo 6.2 millones de personas se quedaron sin trabajo. Lo segundo es la pobreza. Entre el 2016 y el 2017, el número de pobres aumentó de 52.8 millones, 25.7% de la población, a 54.8 millones, es decir, el 26.5%. Y por último, el tercer gran reto es las condiciones de vivienda. Hay 27 millones de personas, o sea, el 13% de la población que viven en casas con al menos uno de los 4 problemas que consideró el estudio del cual la prensa está extrayendo esta información. El hacinamiento, más de 3 habitantes por dormitorio. Alquiler excesivo, cuando supera el 30% del ingreso familiar. Ausencia de baño de uso exclusivo del domicilio y paredes externas construidas con materiales perecederos. Más de 1/3 de la población no tiene al menos uno de los 3 servicios de saneamiento básico. Les sigo leyendo la información de la prensa seria especializada sobre lo que ha sucedido en las últimas horas y por el cual será recordado en la historia estos primeros días del 2019. Nicaragua califica de ilegal e improcedente la posible aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos al país. Los titulares de las reuniones del secretario de Estado de los Estados Unidos son los siguientes. Brasil y Estados Unidos trabajarán juntos contra regímenes autoritarios. Para Mike Pompeo, el inicio de un nuevo ciclo en Brasil supone una oportunidad para que ambos países puedan trabajar juntos contra gobiernos autoritarios. Por otro lado, otro titular, esta vez con la reunión en Colombia, Pompeo y Duque concluyen que todos deben unirse para restaurar la democracia en Venezuela. Todos debemos unirnos para rechazar la dictadura en Venezuela y hacer todos los votos necesarios para que se restaure la democracia y el orden constitucional, destacó el mandatario colombiano. Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez seguirán investigando el caso Odebrecht en Perú, después de que el fiscal general Pedro Chávarri diera marcha atrás y los repusiera hoy en sus cargos ante la presión política y ciudadana generada por su decisión de retirarlos en la noche del 31 de diciembre. Sospechoso, ¿no? Y este es el titular más destacado de los 3 periódicos de mayor creación de opinión en los Estados Unidos y buena parte de Occidente. Para el New York Times, Jair Bolsonaro fue juramentado como presidente de Brasil, afianzando un giro hacia la derecha. Para el Washington Post, Mitt Romney afirma su independencia y los críticos de Trump en el Partido Republicano ven una oportunidad. Por su parte, el Wall Street Journal destaca lo siguiente: el maltrecho mercado alcista comienza el año cojeando. Y ahora vamos a contactar con Venezuela, vamos a ver la información que nos tiene Efraín Cruz justamente desde Caracas. Efraín, a ver qué pasó en las últimas horas en el país.
Un gran saludo y un feliz año 2019 para todas las personas que escuchan 24 horas, como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre desde Venezuela. Y comenzamos este 31 de diciembre, un ferry comenzó a hundirse en el Mar Caribe. El buque de carga de Conferry llamado María Rosario fue vendido recientemente por la empresa estatal. Según su presidente, Edglis Herrera Balsa, la embarcación sería comprada por partes. María Rosario está anclada en el muelle Eulalia Burós de Puerto La Cruz, esto en el estado Anzoátegui, desde 2017. Herrera Balsa indicó el ferry se mantiene amarrado al muelle mediante la proa y que ya se asentó en el lecho marino. El vicepresidente del Sindicato Nacional del Bolimarítimos, Alfredo Santamaría, denunció que el hundimiento de la nave responde a fallas de las bombas de achique, debido a que el ferry no cuenta con sistema de autogeneración. Algo similar dijo que ocurrió con el Tallinn Auto Express 2 y el ferry Rosa Eugenia. Santamaría responsabilizó a la directiva de la compañía por los daños a nivel ambiental que esto ha generado en la bahía de Pozuelos. Instó a la Fiscalía Ambiental y al Ministerio de Ecosocialismo a que inicien una investigación sobre este caso. Recordemos que en agosto del 2018 se reportó el hundimiento de la embarcación Tallinn Docks, que también es propiedad de la nueva Conferry en el puerto Guante en Anzoátegui, y un mes después fue cuando ocurrió el naufragio del ferry Rosa Eugenia en el muelle de Puerto La Cruz. Recordemos que en el año 2011 el entonces presidente Hugo Chávez anunció la expropiación de Conferry bajo el alegato de que la empresa era un desastre y tenía casi toda su flota paralizada. En ese momento el vicepresidente era Elías Jagua, a quien el fallecido mandatario puso al frente de este proceso. Para ese momento la empresa tenía 7 barcos, 4 convencionales y 3 express. Después esto aumentó a 11, con 5 de carga y 6 de express, pero a la fecha se sabe muy poco de cuántos de estos están operativos. Desde ese proceso muchas han sido las voces críticas en Nueva Esparta ante las fallas que presenta el sistema de transporte marítimo estatal. También tenemos que informarles que pasajeros esperan hasta 12 horas en el terminal La Bandera en Caracas para poder tomar el camino a otras ciudades de Venezuela. Pasajeros del terminal La Bandera denunciaron que tienen más de 12 horas esperando por las unidades de transporte para poder irse a sus destinos en el interior del país. Estoy desde las 7 de la mañana y espero trasladarme hacia Barquisimeto, pero hay demasiada especulación con los precios de los pasajes, hasta 13.000 bolívares soberanos hacia allá, y eso es mucho dinero, dijo una de las personas que se encuentra en el terminal. Los usuarios agregaron que cuando consultan a las autoridades reciben maltrato por parte de estos. En las afueras del terminal, lo que les dicen, cobran hasta 4.000 en efectivo para el traslado hacia Guanare, esto en el estado Portuguesa. Fue otra de las denuncias que están haciendo los pasajeros. Y antes de terminar, tenemos que informar que el SAIME no prestará servicio hasta el próximo 7 de enero por adecuaciones tecnológicas. Inoperativo por adecuaciones, esto dice el SAIME, Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, que no va a prestar ningún tipo de servicios en ninguna de sus oficinas hasta el próximo lunes 7 de enero. La información fue difundida a través de su cuenta en Twitter. Tras el mensaje de varios usuarios que indicaron tener cita para tramitar sus documentos de identidad este miércoles, manifestaron su descontento. Marta Ollarves calificó el comunicado de un irrespeto al ciudadano. Relató que este miércoles acudió a la cita en la sede asignada, donde le informaron que no estaban trabajando. ¿Por qué no avisan con anticipación? Con toda la tecnología que disponen, viajé desde el interior del país con un adulto mayor. Por su parte, también la usuaria Daylin Castellano especuló que el anuncio también implicaría que tampoco se activaría la página para tramitar los pagos del pasaporte. Bueno, así comienzan las cosas en este 2018 desde Caracas. Como siempre, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre desde Venezuela. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz. Seguiremos en contacto, Efraín. Seguimos entonces. El Nacional afirma que la tecnología está revolucionando la vida laboral a pasos gigantescos. Es la llamada digitalización de la economía y con ella están apareciendo nuevas profesiones. Atención, los 5 trabajos digitales más demandados en este año que se inicia son los siguientes, especialmente nos escuchan la gente joven. Primero, el más demandado, especialista en ciberseguridad. De acuerdo con una investigación publicada el 12 de diciembre por Robert Half Technology,
una de las mayores empresas a nivel mundial en reclutamiento tecnológico. Lo que más se demandará en el 2019 son especialistas en ciberseguridad. El segundo trabajo es desarrollador del blockchain. LinkedIn, la red oficial, la red social profesional más grande de Internet, dice que es el sector de empleo de mayor crecimiento para ellos. La demanda ha aumentado 33 veces en el último año en los Estados Unidos. El tercer trabajo sería ingeniero de aprendizaje automático. El cuarto, arquitecto de la nube, que se ha convertido en el método preferido por muchas empresas para almacenar sus datos. Y el quinto es analista de inteligencia de negocios. Bueno, y entonces así vamos a terminar este programa especial que hemos hecho para ustedes con motivo de estos días de fiesta, antes de seguir con nuestro programa normal y corriente. Señores, mañana volveremos a estar con ustedes, mañana en la noche.